¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una clase de la semana 37. Estamos en literatura tercero de secundaria. El tema de hoy, como ya es predecible, es Miguel de Cervantes, parte 2, segunda parte, ¿sí o no? La clase pasada, repasando un poquito, tú sabes que es bueno repasar siempre, ¿sí o no? Muy bien, siempre es bueno repetir, ¿sí o no? No el año, pero las clases sí, ¿sí o no? Ah, muy bien. Estuvimos hablando acerca de la biografía de Miguel de Cervantes. Vimos pues que tuvo una vida bastante azarosa, el pobre, ya perdió la movilidad de la mano en la batalla de Lepanto. Luego de eso estuvo preso en Argel, ya pasó las mil y unas, estuvo también preso igualmente con esta cuestión relacionada pues a actos un poco ilícitos, cuando tenía pues su faceta relacionada, por ejemplo, a el hecho de ser recaudador de impuestos. Entonces, pasó una serie pues de cuestiones bastante raras, ¿ya? No a cualquier persona le pasan un montón de cosas como le pasó al pobre Cervantes, y a pesar de todo, tuvo una obra importantísima, ¿no? Una obra importantísima. Hoy precisamente vamos a hablar de las obras más características de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver. Miguel de Cervantes Saavedra tiene algunas características, ¿no?, como autor que son necesarias de revalidar, de tomar muy en cuenta aquí. Por ejemplo, fue llamado el Manco de Lepanto, ¿ya? Fue llamado el Manco de Lepanto, tú ya sabes por qué, perdió la movilidad de la mano izquierda, no el brazo, ya de la mano izquierda. Eso hizo pues que lo llamaran así, ¿no? Entonces, no es que el bro no escribiera, sí escribía, pues escribía con la derecha, ¿ya? Pero la mano izquierda la tenía así muertita, así, no servía para nada. ¿Ah? Le dicen el Manco de Lepanto en ese sentido. Recuerda pues que participó en la batalla de Lepanto defendiendo su orientación católica contra pues esta expansión de los otomanos. Muy bien, fue novelista, ¿sí? Fue dramaturgo también. Vamos a ver que hizo mucha obra teatral para poder sobrevivir. Poeta, ¿sí? No fue un gran poeta, grandioso poeta, así como de repente podría ser Góngora, o como podría ser Quevedo, o anteriormente podría haber sido Fray Luis de León o Garcilaso de la Vega, pero fue un poeta bastante sobresaliente, bastante sobresaliente. Fue soldado, ya sabemos, y recaudador de impuestos, ¿ya? Y recaudador de impuestos. No es que sea muy divertido, no me imagino que sea algo muy divertido recaudar impuestos, pero recordemos que pues tuvo una serie de cuestiones ahí medio fraudulentas el amigo Cervantes, ¿ya? Muy bien, otra característica más, profe. Es considerado el literato más importante ¿ya?, de la literatura castellana, ¿sí? Inclusive de la literatura en habla castellana, no simplemente en España, ¿no? Esto pues es relativo, ¿no? Por ahí de repente dicen, no, a mí me gusta más Góngora, no, a mí me gusta más Quevedo, no, a mí me gusta más de repente, ¿no? César Vallejo, que por ejemplo es peruano y escribe pues en castellano. Pero bueno, esas son cuestiones de elecciones, ¿no? Por tradición, ¿no?, por historia, por la relevancia que ha tenido, a Cervantes se lo considera el literato más importante de la lengua castellana. Entonces, interesante, ¿ah? Importante, importante, importante. Otra cosita, también es llamado el príncipe de los ingenios, ¿ya? El príncipe de los ingenios. Bien. Por esta facultad que tenía, puede ser bastante creativo, bastante imaginativo, replantearse una novela tras otra, cambiar el estilo, porque Cervantes cambia mucho su estilo, ¿ya? Es un escritor que tiene muy en cuenta el hecho de no repetirse, ¿ya? Y eso es bastante bueno, eso dice muy buenas cosas de un artista, no repetirse, ¿ya? Es considerado uno de los cuatro grandes autores de la literatura universal, ¿ya? Bueno, esto es una serie de convención, ¿ya? ¿Ya? Los cuatro grandes literatos de la historia universal, de Occidente, vamos a decirlo así, son Homero, Dante Alighieri, Cervantes
y pues Shakespeare, ¿ya? A Cervantes pues también se lo incluye en este club, ¿no? El club de los cuatro, ¿ya? Cuatro grandes autores de la literatura universal. Homero, Dante, Shakespeare y pues también está Cervantes, ¿ya? Obviamente tú dirás, oye, pero a mí me gusta más otro autor, por ejemplo, me gusta mucho no sé, ¿no? César Vallejo, ¿no? Podría ser también, pero habría pues que tomar en cuenta, ¿no? Ciertas cuestiones. ¿Ya? Esto, como te digo, es arbitrario, ¿no? O sea, que es una convención. Varios críticos se han puesto de acuerdo para llegar a esta conclusión. Muy bien, vamos con las obras. Vamos con las obras ahora sí, lo más importante de esta clase probablemente. Las obras de Cervantes. Profe, no simplemente es Don Quijote de la Mancha. No, pues no simplemente es Don Quijote de la Mancha. Hay más cosas. Como por ejemplo la primera novela de Cervantes, que es La Galatea. ¿Ah? Está la Galatea bien, con su faldita, con su tul, ¿ya? En una suerte de lugar campestre muy bonito. ¿Por qué, profe? Todo tiene una explicación en esta vida. Esa novela tiene mucho que ver con un estilo renacentista y con la égloga. La égloga. ¿Qué es la égloga? La égloga, pues, hace referencia a una composición poética relacionada con pastores. Profe, entonces me está queriendo decir que la obra de Cervantes es de poesía. No, tiene influencia de una égloga, pero no viene a ser exactamente una égloga como la que podría haber hecho Garcilaso de la Vega. Si te acuerdas, Garcilaso de la Vega hizo su obra Las églogas. No, tiene influencia de la égloga, pero podría ser llamada égloga en prosa, ¿no? Pasemos. Se fue, desapareció, ¿ya? Muy bien. Entonces, sí, La Galatea es la primera novela de Cervantes, ¿sí? La primera novela de Cervantes. Es una obra de 1585, ¿sí? 1585. Tiene un estilo renacentista, ¿no? Entonces, en esta época, Cervantes todavía no era el autor barroco que todos conocemos, ¿no? A través de Don Quijote de la Mancha. No, la obra de Cervantes era mucho más mesurada, mucho más armoniosa, ¿no? Y pues tiene ese estilo renacentista que recuerda también a la naturaleza, ¿no? Por eso decimos que también puede ser considerada una égloga en prosa. Este estilo de Cervantes se parece mucho a un estilo italiano de aquella época, ¿no? Entonces, no es que Cervantes esté descubriendo la pólvora con esta novela. Muy bien, sigamos. Por aquí, vamos por acá. Otra obrita que es la obra que todos conocemos, la más importante de todas, es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha enfrentándose al gigante Caraculiambro, que no es más que un molino, pues, ¿no? Pero como estaba loco el bro, pensaba que era un gigante, ¿no? Y bien, ya ahí se le da con todo, ya va una vez, lo manda a volar, va otra vez, y va otra vez, y va otra vez, y lo manda a Sancho también, ¿no? Y Sancho obedece nomás, ¿ya? Muy bien. Don Quijote de la Mancha es considerada la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra. Tiene dos partes, ¿ya? Dos partes. Una parte, que es la primera, que es de 1605, y la segunda parte es de 1615. O sea, hay una diferencia de 10 años entre la primera y la segunda parte. ¿Ah? Muy bien. Esta obra, pues, la compuso Cervantes ya en su vejez. No era un joven, tenía un promedio de 50 y tantos años, unos 60. ¿Ya? Se demoró bastante, ¿no? ¿Ya? En componer toda esta obra, pues es una obra voluminosa, es una obra grande, ¿ya? Es como, tiene el tamaño de una enciclopedia, ¿ya? Es enorme esa obra, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo lo puedes hacer para levantar pesitas? Así lo puedes agarrar toda a tu obrita, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar más de Don Quijote de la Mancha, no te preocupes, en las siguientes dos clases. Así es que pasemos a la otra obra en cuestión, que son las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son una obra de 1613. ¿Ya? Entonces, si tú eres hábil aritmética, ¿ya?
te vas a dar cuenta que esta obra está entre la primera parte de Don Quijote de la Mancha y la segunda parte, está en 1613. ¿Ah? Esta obra está compuesta por 12 novelas cortitas, ¿ya? Son 12 novelas cortitas que hoy en día hasta podrían entenderse como cuentos, ¿sí? Compuestas por 12 novelas cortas, pero eso sí, tienen varios personajes, tienen varias locaciones, tienen varios desarrollos de historias, entonces por eso también se puede considerar novelas y no cuentos, porque los cuentos por lo general tienen pocos personajes y pocos desarrollos, ¿no? Pocos ambientes también. Entonces, son 12 novelas cortas, muy interesantes, muy entretenidas, ¿ya? Por ejemplo, yo recomiendo que si a ti te gusta leer y quieres saber algo de Cervantes, quieres leer algo de Cervantes, a que no te mueras de sueño, puedes agarrar las novelas ejemplares y empezar a leer. ¿Ya? Cualquiera, la que más te guste, ¿ya? Cualquiera de las 12. Profe, y Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, yo te recomendaría leerlo, pero en una versión para estudiante, chiquita, cortita, porque la obra en general tiene casi 1000 páginas. Entonces, y también está en un lenguaje barroco, complicado. Entonces te va a mandar al diccionario a cada rato. ¿Ya? En ese sentido, considero que esta obra, para empezar, es mucho mejor. ¿Ya? Sobresalen algunos textos notables. Por ejemplo, algunos relatos notables. Tienes aquí a la gitanilla. ¿Ah? Cuenta la historia de una chica, pues que era una gitana, estaba en una condición pues deplorable económicamente hablando, y pues se encuentra con un chico y hay una suerte de relación amorosa, ¿ya? Luego al final la chica, al parecer pues la historia iba a terminar siendo triste, ¿no? Luego al final la chica descubre que su origen no era gitano, sino era un origen noble, y ahora sí puede casarse con el chico porque el chico también era noble, ¿ya? Entonces, colorín colorado, ¿no? Profe, eso me suena a cuento de la Rosa de Guadalupe, cosas así. Pues sí, ¿no? No es muy original en ese sentido. Pero mira la antigüedad de esta obra, ¿no? ¿Ah? Oiga que hay un montón de novelas, pues, ¿no? Muy bien. La Gitanilla es considerada, pues, una obra interesante, ¿ya? Y es la obra con la cual, el relato con el cual se abren estas novelas ejemplares, ¿sí? Muy bien. Obviamente que también, pues, el trabajo de la palabra que tiene Cervantes es muy, muy rebuscado en ese sentido. ¿Ya? Es una obra que se lee fácil, se lee rápido. Luego tienes al licenciado Vidrieras. Ahí lo tenemos para ahí. Mira, el licenciado Vidrieras creo que es la entrada perfecta para Miguel de Cervantes Saavedra si quieres leerte un relato entretenido. Es un relato hasta cierto punto fantástico. ¿Ya? Pero se burla también de lo sobrenatural, se burla de lo fantástico porque, por ejemplo, aquí tenemos al personaje principal que se llama Tomás Rodaja. ¿Ah? Tomás Rodaja, que a este amigo lo han tratado de hechizar. ¿Ah? Hay una mujer mala así que se enamora de Tomás Rodaja, una chica, y se va a una viejecita para que le dé una pócima de amor para que cuando Tomás tome esto, ¿ah? Tomás caiga a los pies de la chica. Entonces la chica va y le dice a la vieja, pues, ¿no? A la viejecita, ¿no? Entonces le da una suerte de durazno, ¿no? Durazno, membrillo, ¿no? Entonces Tomás come de la fruta, pero no se enamora. Lo que le pasa es que termina pues volviéndose medio loco, termina dándole náuseas, ¿ya? Y a partir de ese momento Tomás enloquece porque él piensa que su cuerpo es de vidrio, su cuerpo es de cristal, su cuerpo es muy frágil. Entonces, ante cualquier golpe, se puede romper. Según él cree que es así. Entonces, el bro ya no sale, se vuelve huraño, no deja que la gente lo toque, ni lo abrace, ni le muestre afecto, ni nada. Porque él piensa que se va a romper, se va a quebrar. Por eso se llama el licenciado Vidrieras, ¿ya? Muy bien, es una obra bastante interesante, ¿ya? Al final, pues, da un giro la obra, ¿ya? Es bastante notable, bastante crítico también Cervantes de su tiempo. Luego tienes otra obrita que se llama El coloquio de los perros, que por ahí está. A ver, muy bien, ahí está el coloquio de los perros. Personalmente, esta es la novela ejemplar que más me agrada a mí, ¿ya? Pero claro que es cuestión de gustos. A otros le puede gustar más la gitanilla, a otros le puede gustar más, pues, el licenciado Vidrieras, ¿ya?
es una suerte de diálogo filosófico, o sea, muy, muy profundo, entre dos animalitos, ¿ya? Dos perritos, por eso se llama coloquio de los perros, ¿ya? Que hablan sobre la condición humana. Primero hablan que los hombres los tratan bien a ellos, pero a ellos, porque a otros de sus congéneres, a otros de sus amigos, a otros perritos de otras especies, pues no. ¿Ah? Entonces empiezan pues a hablar cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos de la especie humana, ¿no? Entonces, mira, de dos animalitos empiezan a reflexionar de forma mucho más profunda que la de cualquier ser humano. Los perritos se llaman Cipión y Berganza. Entonces, ahí pues tienes a dos ilustres amigos personajes de la literatura de Cervantes. Luego tenemos a la española inglesa, que la española inglesa también resulta ser una obra que critica un poco la frivolidad, porque esta chica se educa en Inglaterra, es como una suerte de está en la corte de la reina Isabel II, se educa así y luego va con esas modas inglesas a impresionar a la gente pues que vive con ella, ¿no? A los españoles. Entonces resulta ser un poco chistosa esta imagen del español inglesa. Muy bien, entonces, esas son algunos relatos, algunas novelas de las novelas ejemplares, que son 12. Muy bien, luego pasemos a la última novela de Cervantes, que es nada menos y nada más que los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Estamos por ahí. Muy bien, ahí estamos, los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Esta es la última novela que tiene Cervantes y él consideraba que iba a ser su obra maestra, la obra definitiva, la obra que lo iba a llevar a la cima de la literatura universal. Sin embargo, como tú sabrás, hoy en día no consideramos esa idea de Cervantes. Hoy consideramos más importante Don Quijote que los trabajos de Pérsiles y Segismunda. ¿Ah? Entonces mira cómo es, ¿no? A veces un escritor piensa una cosa que va a pasar y termina siendo totalmente lo contrario a lo que había pensado, ¿no? ¿Ah? Cositas que pasan, ¿sí o no? ¿Ah? Esta obra es de 1617. ¿No? Es una obra extraña porque Cervantes estaba siendo realista con Don Quijote. Sin embargo, aquí el planteamiento es más inclusive hasta mitológico, toma muchas referencias clásicas, bizantinas, extrañas, ¿ya? Última obra de Cervantes, y cuenta la historia de amor de dos príncipes, un príncipe y una princesa nórdicos, que son pues Pérsiles y Segismunda, la princesa Segismunda. Muy bien. Para acabar, tenemos, además de la novela, en la cual sobresalió ampliamente y es considerado un maestro total Cervantes, a la poesía. En poesía tenemos hay varias poemitas sueltos de Cervantes, pero hay uno a considerar que es el soneto al túmulo del rey Felipe II, ¿ya? Un rey pues que Cervantes estimaba, a pesar de que no lo habían tratado muy bien, que digamos, ¿ya? El túmulo es pues la sepultura, ¿no? O sea, este soneto fue compuesto para la muerte de Felipe II, ¿no? Como una suerte de elegía. Y luego tenemos al viaje del Parnaso, que por ahí está. El viaje del Parnaso es un poema largo, el único poema largo que tiene Cervantes, en el cual hay una especie de recorrido, ¿ya? Una especie de recorrido, una travesía, ¿sí? Una travesía marítima, donde está Cervantes junto a muchos poetas clásicos latinos, ¿no? Griegos, el cual él admira. Entonces, él está en esta especie de Parnaso. Parnaso se le llama el conjunto de poetas, ¿ya? Por eso, viaje del Parnaso, viaje de un montón de poetas que están con él, ¿ya? Donde pues él está totalmente maravillado, ¿no? Están también la figura de Hermes, que es el que está guiando el barco. ¿Te acuerdas? Hermes es el dios de los mensajeros, es el dios de los ladrones, ¿no? Es el mensajero de los dioses, ¿no? En la literatura griega, en la mitología griega. Entonces, interesante también el viaje del Parnaso, mucha mitología aquí. 1614, ¿sí? 1614. Finalmente tienes al teatro, ¿ya? El teatro se podría decir que Miguel de Cervantes lo tomó como un género para poder salir de la miseria, salir del hambre, como alguna vez
tenía necesidades económicas, como todos las tenemos. En el teatro tienes una famosa obra que es una tragedia, que es El Cerco de Numancia. El Cerco de Numancia. Y tienes varias comedias, se podrían considerar 8 comedias, ¿sí? 8 comedias. ¿Sí? Está La Cueva de Salamanca, El Trato de Argel y 8 entremeses, ¿ya? 8 entremeses, que también es un género menor del teatro, muy interesante, ¿ya? 8 comedias, 8 entremeses, una tragedia, ¿ya? Muy bien, entonces, eso sería todo, amigos, amigas. Espero que te haya gustado la clase. Cuídate mucho. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. ¡Chao!